Manual de funciones para los escoltas del Programa de Protección UNP. Dentro del proceso PSA UNP 118-2023 y sus anexos técnicos, los cuales fueron suscritos los contratos No. 2464, 2467 y 2470 de 2023, con la Unidad Nacional de Protección y la Unión Temporal Protección y Vida 2026, obligaciones del escolta. 1. Realizar reportes de inicio y finalización de servicios según link remitido por su supervisor asignado. 2. Debe estar atento a las comunicaciones emitidas por la Unión Temporal a los correos que cada uno suministra al área de recursos y operaciones. 3. Reportar a su supervisor de la salida del país o de la ciudad del beneficiario, mediante informe y seguir las instrucciones compartidas por cada supervisor. 4. Reportar cualquier situación ocasionada con sus elementos asignados para la prestación de servicio, como arma de dotación, medio de comunicación y chaleco, y asimismo hacer uso debido de estos elementos. 5. Reportar a su supervisor sobre incapacidades, licencias, accidentes laborales, para que no se vulnere la seguridad del beneficiario y a tiempo se haga la presentación del reemplazo por estas novedades. 6. El escolta se encuentra en la obligación de denunciar cualquier abuso o mal uso de las medidas de protección por parte del beneficiario, así como cualquier acto o hecho ilegal del que tenga conocimiento en el desarrollo de su labor como escolta. 7. Garantizar la comunicación a los funcionarios de la UNP cuando requieran información de investigaciones administrativas de la UNP, solicitarle datos completos del funcionario para corroborar con los supervisores operativos la información para brindar la información necesaria. 8. Mantendrá indemne a la UNP por las infracciones de tránsito causadas por los escoltas durante la ejecución del contrato y pagará las multas que ellas generen. Para tales efectos y como desarrollo directo del artículo 2347 de CC, la UNP dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes de la comunicación por parte del supervisor operativo. Obligaciones del escolta en relación con el servicio de protección. 1. Prestar servicio de defensa y protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad a las personas objeto de protección, en el marco del respeto a la intimidad personal. 2. Acompañar, proteger y defender a los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección UNP, en procura de evitar o impedir que sean objeto de agresiones o actos delictivos. 3. Desplegar acciones de verificación de seguridad en torno del protegido o en lugares de permanencia obligatoria y habitual de este, dando aviso inmediato a las autoridades de cualquier situación sospechosa que pueda generar algún peligro para el beneficiario. 4. Informar al supervisor de escoltas las conductas que puedan ser constitutivas del mal uso de medidas con relación a los artículos 2. 4.1.2.44, 2.4, 1 de febrero de 45 y 2.4.1.46 del Decreto 1066 de 2015 adicionado y modificado por los artículos 17.18 y 19 respectivamente del Decreto 11.939 del 2021, a fin de que el contratista mediante informe escrito y formalizado le allegue a la entidad los hechos, conductas y soporte probatorio, si aplica igual a para el despliegue de las gestiones necesarias que permitan adoptar las medidas correspondientes frente al beneficiario. 5. Está obligado a guardar confidencialidad y reserva de la información que sea de su conocimiento en el desarrollo de sus actividades como escolta, y esta solamente podrá ser relevada a la Unidad Nacional de Protección, si pena de incurrir en grave falta al acuerdo de la confidencialidad que deberá suscribir con el contratista, y de este con la UNP. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones de carácter laboral, pena y administrativas que se puedan derivar del incumplimiento de la presente obligación o de cualquier otra que ponga en riesgo la información que maneja este organismo de seguridad. 6. Respetar los protocolos de seguridad de instalaciones y el de manejo de armas. 7. Identificarse cuando sea requerido por la autoridad en la prestación del servicio de protección. 8. Mantener el medio de comunicación disponible y apto para el servicio. 9. Conocer los números telefónicos de emergencias, Policía Nacional, Bomberos, Defensa Civil y UNP, CUB, 601-426-9800 y línea 103. 10. Prestar el servicio de protección en los desplazamientos que sean aprobados por la UNP, al igual que solicitar el acompañamiento de la fuerza pública o autoridades competentes, en los eventos públicos en que participe o haga presencia el beneficiario. 11. Informar al beneficiario, al supervisor o superior, las novedades que representen indicio de riesgo para el beneficiario.
12. Superar las pruebas periódicas establecidas para poder seguir vinculado al servicio de la ejecución del contrato. 13. Acatar el Código Nacional de Policía y de Tránsito. 14. Utilizar durante todas las labores y dentro de las diferentes áreas de trabajo que lo requieran, los elementos y equipos de protección personal suministrados por la empresa de manera adecuada. 15. Al iniciar el servicio, el escolta deberá verificar los siguientes aspectos: equipos, bienseres, mobiliario, bienes u otros elementos. Actualización de situaciones de orden público y de ser necesario reportar a la UNP línea de vida 103. 16. Dar aviso oportuno a las autoridades respectivas en el evento en que se produzca o se propague fuero u otra circunstancia peligrosa y, de ser el caso, solicitar auxilio inmediato dando las señales de alarma y presentando su colaboración para neutralizar cualquier siniestro. 17. Dar fiel cumplimiento a la ley que prohíbe fumar en lugares públicos o cerrados, Ley 1335 de 2009 o norma posterior vigente. Prohibiciones. 1. El escolta no debe, en favor de su protegido, realizar ningún tipo de actividad ajena al servicio de protección, diligencias de índole personal, compra de abarrotes y víveres, paseo de mascotas, transporte de personas no cubiertas por el esquema de protección, etc. Estar incurso en esta prohibición conllevaría a que su empleador inicie trámites sancionatorios correspondientes, ya que estaría en riesgo la seguridad del protegido. 2. Sin que sea confundido con un guarda de seguridad de instalaciones, deberá mantener en perímetro en constante verificación, de tal suerte que no se materialice ataques en contra del beneficiario. 3. No deberá dormir durante la prestación del servicio de protección. 4. El medio de comunicación, celular, deberá ser utilizado de manera racional y únicamente para las necesidades de comunicación relacionadas con las de la prestación del servicio. Cualquier otro uso, ya sea de entretenimiento o diferente que pueda distraer su atención, puede ser catalogado como fallas en el servicio. 5. Prohibido consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas portando armamento. 2 días antes o durante de la prestación del servicio. 6. Generar relaciones sentimentales, económicas, de negocios o de cualquier índole ajenas a la prestación del servicio de protección, con el beneficiario de las medidas y con miembros de su núcleo familiar. 7. En el desarrollo de sus actividades, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir libre circulación, salvo situaciones de flagrancia como consecuencia de agresión al beneficiario o a los propios escoltas, en cuyo caso el retenido tendrá que ser puesto de la autoridad competente inmediatamente, sin proceder ningún tipo de interrogatorio. 8. No debe impedir la libre circulación de las personas o vehículos, a menos que se represente una amenaza inminente para el protegido. 9. Evadirse del lugar donde se encuentra el beneficiario dejándolo desprotegido. 10. Dejar al protegido sin la debida seguridad y protección, por lo cual no podrá levantar el servicio de protección sin que dicha situación sea requerida por el protegido o convenida con éste. 11. Se prohíbe que el escolta conduzca vehículos que no pertenezcan al programa de prevención y protección, o asignados al esquema, sin que ello implique negativa al acompañamiento del protegido en automotores de su propiedad y en otros medios de transporte, pues deberá garantizar la protección del beneficiario. 12. Se le prohíbe al escolta realizar pronunciamientos a nombre de la Unidad Nacional de Protección cuando éste sea requerido por cualquier autoridad administrativa, judicial o medios de comunicación, por aspectos relacionados con el servicio. 13. Se prohíbe que los escoltas que permanezcan en el programa de prevención y protección con logos, escudos o cintillas de uso exclusivo de la UNP, permitiéndosele de manera exclusiva y a título de única excepción a la obligación aquí establecida, el uso de un carné de identificación de cada uno de los escoltas que desarrollan el objeto contractual, observando imperativamente el diseño, la diagramación y las leyendas que se especifiquen por la entidad. En relación con los vehículos asignados para la prestación del servicio. 1. Mantener en óptimas condiciones de aseo los vehículos que componen el esquema de protección. 2. Coordinar con el área competente de la UNP los mantenimientos preventivos o correctivos de los vehículos que presten el servicio de protección. Se prohíbe al escolta comunicarse directamente con las empresas contratistas que arriendan los vehículos a la UNP sin que medie la autorización del mantenimiento preventivo o correctivo emitido por parte del grupo de automotores o dependencia competente de la UNP. Por lo anterior, deberá cumplir con las citas de mantenimiento coordinadas por la UNP. Para lo anterior deberá gestionar con el protegido esta actividad, con el fin de que el servicio de protección no presente interrupciones.
Los mantenimientos preventivos del vehículo de protección deben ser cada 5.000 kilómetros. Para lo anterior deberán seguir el procedimiento establecido por la dependencia encargada, iniciando el trámite a partir de los 4.500 kilómetros. 3. Informar las novedades que presente el vehículo de protección a los correos mantenimiento.blindados@unp.gov.co, mantenimiento.convencionales@unp.gov.co dependiendo del vehículo que presenta la falla, blindado o convencional, y a los siguientes números de contacto: blindados 31021204553, 32322455550 o convencionales 32322588187. 4. Presentar los vehículos a los talleres cuya autorización fue impartida por la dependencia competente de la UNP en la fecha y hora en que fue programado su ingreso. 5. Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana. 6. De conformidad con el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la entidad, que se desprende de la Ley 1503 de 2011 y la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de Transporte, el escolta se encuentra en la obligación de diligenciar de manera diaria el formato preoperacional de cada uno de los vehículos asignados, empleando el medio designado para tal efecto, al igual que cualquier otra obligación que se desprenda del citado documento. 7. Utilizar el cinturón de seguridad y acatar las directrices integradas en el plan de seguridad vial dispuesto por su empleador. 8. En caso de choque simple, antes de descender del vehículo o abrir la puerta, el escolta deberá observar a su alrededor, y lo hará siempre y cuando se asegure que esa acción no repercutirá en la seguridad del protegido. 9. Al terminar el servicio diario de protección, el vehículo y sus respectivas llaves reposarán con el beneficiario. Asimismo, el escolta informará a su protegido la obligación de solo conducirlo en circunstancias de extrema gravedad que pongan en riesgo su integridad, libertad y seguridad personal, lo cual deberá quedar consignado en el instrumento que para el efecto se determine. El escolta podrá continuar con el vehículo, salvo en aquellas situaciones en por necesidades del servicio deba retornar al mismo en un lapso que no permita hacerlo utilizando otro medio de transporte para retomar sus actividades de protección. En caso de pérdida de las llaves del vehículo, ese escolta deberá asumir de su propio pecunio la reposición de estas. 10. Informar las novedades que presente el vehículo asignado al esquema de protección a través de los medios de contacto que para el efecto la UNP informe al contratista, a través de los documentos y comunicaciones que se crucen en virtud de la ejecución del futuro contrato. 11. Activar los servicios de grúa, aseguradora, en caso de avería del vehículo, cuya información deberá ser enviada a través de los medios puestos en conocimiento al momento de la implementación del vehículo al esquema de protección. 12. Informar el ingreso y la salida del vehículo del taller, a través de los medios de contacto que para el efecto la UNP informe al contratista, a través de los documentos y comunicaciones que se crucen en virtud de la ejecución del futuro contrato. 13. En caso de siniestros, abolladuras, choques de algún tipo o hurtos, deberá realizar el procedimiento establecido por la dependencia de la UNP, diligenciando los siguientes documentos. A. Relato de los hechos firmado por el conductor en un documento. B. Fotografías del incidente y del estado del vehículo. C. Cédula del conductor. D. Licencia de conducción del conductor. E. Croquis de la Policía de Tránsito, solo si aplica. F. Debe realizar el reporte ante la aseguradora y adjuntar el número de siniestro que le asignan, solo si aplica. G. Denuncio por hurto o pérdida, solo si aplica. H. Formato solicitud mantenimiento. 14. Nota. La información deberá ser remitida a través de los medios de contacto que para el efecto la UNP informe al contratista, a través de los documentos y comunicaciones que se crucen en virtud de la ejecución del futuro contrato. Prohibiciones. 1. Ejercer actividades propias de la autoridad de tránsito, tales como desviar flujo de vehículos o detener el tráfico con el fin de dar paso vía al esquema de protección. 2. Esgrimir o exhibir el arma por las ventanas de los vehículos con el fin de agilizar los desplazamientos. 3. Permitir el transporte de elementos ajenos a la actividad de protección, al igual que elementos que puedan ser utilizados para realizar alguna acción delictiva, en el vehículo asignado al esquema de protección. 4. Hacer uso de vehículo para fines o actividades diferentes a las relacionadas con la prestación del servicio. En relación con el arma. 1. Mantener el arma con la cantidad de munición permitida. Decreto 2535 de 1993. 2. Mantener el arma en su funda y portándola en el cinto y de forma discreta. 3.
Mantener en perfectas condiciones de aseo el armamento asignado. 4. Respetar el decálogo de seguridad con armas de fuego. A. Siempre que maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada. B. Nunca pregunte si un arma está cargada o descargada, cerciórese por sí mismo sin accionar el disparador. C. Nunca apunte un arma cargada o descargada a objetos que no piense disparar. D. Controle la boca de fuego de su arma cuando sufra una caída. E. No mezcle las bebidas alcohólicas con el manejo de las armas. F. Antes de cargar el arma revise que la munición esté limpia y seca. Los cartuchos defectuosos causan accidentes. G. Antes de oprimir el disparador piense cuál será la dirección que seguirá el proyectil. H. No dispare su arma a través de obstáculos que le impidan observar lo que está detrás de él. I. Siempre que no esté en servicio mantenga su arma descargada y no la abandone en donde pueda ser tomada por niños o personas inexpertas. J. No olvide las medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego, desconocerlas pone en peligro su vida y la de los demás. Inminente agresión a la integridad del protegido, teniendo en cuenta que la función del esquema de seguridad es defensiva y no ofensiva. 6. Informar al superior, coordinador, supervisor, los defectos que posea el arma de fuego asignada y gestionar su cambio. Prohibiciones. 1. Iniciar el servicio de protección con el arma defectuosa o sin ella. 2. Jugar con el arma de fuego. 3. Utilizar munición que no proceda de lotes autorizados por la industria militar colombiana Indumil. 4. Utilizar el arma para amenazar o constreñir a las personas. 5. Realizar desarme y actividades de limpieza del arma, en lugares no adecuados que puedan poner en riesgo su seguridad y la de otras personas. 6. Realizar modificaciones al arma de fuego o utilizar accesorios que impidan un correcto desenfunde de la misma. 7. Disparar el arma de fuego sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable. 8. Realizar actividades de mantenimiento o reparación de las armas por daños. En caso de incumplimiento por parte del escolta a lo establecido en el literal C, obligaciones del escolta, la UNP podrá solicitar el reemplazo inmediato del escolta, con base en la autonomía que requiere la unidad para tomar las medidas inmediatas y urgentes para garantizar el cumplimiento de su misionalidad en relación al servicio de protección. El escolta quedará a disposición del contratista para que adelante el debido proceso de acuerdo con sus propios reglamentos. El contratista deberá enviar el respectivo relevo de manera inmediata. Desplazamiento del protegido. Cuando el beneficiario o beneficiaria del programa de prevención y protección, protegido, A, requiera desplazarse por fuera de su lugar de domicilio determinado en el acto administrativo que concedió la medida de protección, la unidad reconocerá al contratista los gastos de desplazamientos que se ocasionen por parte de los escoltas mediante la constitución de una bolsa de recursos para atender los requerimientos a demanda, los cuales se reconocerán de acuerdo con el siguiente procedimiento. 1. El trámite para el reconocimiento ante la UNP respecto de los gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del Servicio de Protección, únicamente serán revisados, validados, aprobados y reconocidos por el Grupo Interno de Trabajo delegado por parte del Supervisor Operativo y Técnico del Contrato de la Subdirección de Protección, UNP. 2. El contratista asumirá que cualquier demora causada en los reportes e información allegada a la entidad, generará automáticamente un retraso en los procedimientos internos de la unidad para el respectivo reconocimiento. 3. Los trámites para la aprobación y reconocimiento de los gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del Servicio de Protección, inician con los controles establecidos para la revisión y validación a través de los mecanismos tecnológicos y administrativos señalados en el presente anexo técnico y finalizarán con el trámite de revisión, validación y liquidación de las bases operativas por parte de la Supervisión Financiera del Contrato, Secretaria General, UNP para proceder con el trámite de desembolso en las áreas respectivas. Condiciones generales y requisitos para el reconocimiento de los gastos de desplazamiento. La UNP reconocerá el valor diario al contratista por concepto de gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del Servicio de Protección, la suma de $193,284, $193,284, MCTE, dentro de la cual se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos que se generen debido al desplazamiento.
La unidad autorizará el número de días de acuerdo con lo consagrado en el artículo 20 del Decreto 1139 de 2021 que modificó los numerales 7 y 19 del artículo 2, 4.1.2.48, del libro 2, parte 4, título 1, capítulo 2 del Decreto 1066 de 2015, único reglamentario sector administrativo del interior, en lo que respecta a que los desplazamientos se aprobarán, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del programa. El reconocimiento antes descrito se efectuará siempre y cuando se realicen traslados a municipios o ciudades en los cuales se pernote más allá de los 100 kilómetros fuera del municipio de domicilio determinado en el acto administrativo que concedió la medida de protección. Este criterio se aplica según información brindada por el mapa de la red vial y red terciaria del Instituto Nacional de Vías, INVIAS. 1. Cuando el desplazamiento del beneficiario no requiera pernotar por fuera de su lugar de domicilio determinado por el acto administrativo que concedió la medida de protección, es decir, el desplazamiento inicie y finalice el mismo día, la unidad reconocerá al contratista el 50% del valor diario establecido en el numeral anterior. 2. La UNP reconocerá al contratista el valor por concepto de gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección, siempre y cuando acredite ante la unidad que el servicio de protección fue prestado por fuera del lugar de domicilio determinado en el acto administrativo que concedió la medida de protección, a través de los medios tecnológicos implementados por el contratista. 3. De manera excepcional y únicamente por motivos de orden público, la entidad reconocerá al contratista el valor por concepto de gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección, siempre que se realicen traslados en un rango inferior a los 100 kilómetros relacionados en el numeral que precede con tolerancia de 50 kilómetros, siempre y cuando pernocten y se encuentren en las áreas identificadas por el mapa de orden público emitido por la Subdirección de Evaluación del Riesgo de la UNP, correspondientes a las siguientes: Arauca, Cauca, Choco, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Nota: en atención al numeral que precede y únicamente para los casos allí señalados, el contratista estará en la obligación de aportar de manera anticipada el 50% del valor asignado para el desplazamiento y una vez sea legalizado por parte del empleado, escolta, el cual debe reportar cada 12 horas en el aplicativo app. El contratista retribuirá el valor efectivamente legalizado por su trabajador, conforme las exigencias realizadas por la entidad e identificadas en el presente anexo. 4. El contratista, en cumplimiento a su responsabilidad de garantizar y asegurar la pronta, eficaz y oportuna prestación del objeto contractual, deberá como empleador asumir bajo su cuenta y riesgo el reconocimiento integral de los recursos necesarios de los gastos ocasionados por su empleado, escolta, a causa de la obligación contractual relacionada con la prestación del servicio de protección derivada de la solicitud de desplazamiento terrestre, fluvial y o aéreo presentada por parte del beneficiario o beneficiaria del programa. Lo anterior, en atención a garantizar la prestación del servicio de protección de la población objeto del programa Prevención y Protección que lidera la UNP y en prevalencia a salvaguardar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la UNP. Inicio del procedimiento. 1. El Grupo Interno de Trabajo delegado por la Supervisión Operativa y Técnica del contrato de la Subdirección de Protección, UNP, le comunicará por escrito antes del inicio del desplazamiento a través de los medios destinados para tal fin al contratista que el beneficiario realizará un desplazamiento con su esquema de protección, reportando los siguientes aspectos: a. Asignación del Código Único de Desplazamiento CUD. b. Número de días aprobados por concepto de gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección. Nota: los desplazamientos deben corresponder únicamente a los realizados por los escoltas que presten el servicio en el programa de prevención y protección liderado por la Subdirección de Protección, en virtud de la zona y contrato correspondiente. 1. El contratista previo al inicio del viaje deberá garantizar el giro de los gastos de desplazamientos a los escoltas. 2. El contratista deberá revisar que los informes de desplazamientos enviados por el Grupo Interno de Trabajo delegado por la Supervisión Operativa y Técnica del contrato de la Subdirección de Protección, UNP, cumplan con los parámetros establecidos en el presente anexo, o si el lugar de destino es la ciudad o municipio base de trabajo del empleado, escolta,
o si existe otro desplazamiento previamente informado en donde su empleado, escolta, prestará el servicio de protección en las mismas fechas. Si por alguna razón encuentra que una o varios desplazamientos no cumplen con lo establecido en el presente anexo, deberá informar a dicho grupo antes del inicio para que se proceda a subsanar. Nota: cuando las inconsistencias en los informes de desplazamientos no sean reportadas por el contratista antes del inicio del desplazamiento, no se reconocerán los gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección que hayan sido previamente autorizados. 2. El contratista informará a la UNP de manera oportuna, antes del inicio del desplazamiento, cuando se realice el reporte de un desplazamiento a un empleado, escolta, que no se encuentre disponible para la actividad, ya sea por vacaciones, descanso, rotación o incapacidad. El contratista deberá contar con un software de posicionamiento geoestacionario, aplicación app, en los dispositivos móviles o medios de comunicación asignados a sus empleados, escoltas, que les permita reportar su ubicación geoestacionaria a fin de certificar o validar la permanencia en el lugar de destino, así como las fechas y lugares informados por la UNP. Lo anterior se requiere para que el contratista pueda realizar la solicitud del reconocimiento y aprobación de los gastos que se causen. 3. El contratista deberá ingresar la información correspondiente al desplazamiento informado dentro del software de posicionamiento geoestacionario, aplicación app, antes del inicio del desplazamiento. No obstante, y de manera excepcional cuando la UNP por motivos de necesidad de la prestación del servicio no pueda dar respuesta del reporte del desplazamiento de manera oportuna o dentro del horario laboral, informará vía telefónica que hay un desplazamiento a la persona que designe el contratista para que éste pueda ingresar la información dentro del software de posicionamiento geoestacionario. 4. El contratista deberá revisar y controlar los reportes que realizan sus empleados, escoltas, para garantizar la oportunidad, celeridad y veracidad de la información ante la UNP y con ello evitar traumatismos a la hora de llevar a cabo el respectivo trámite del reconocimiento y aprobación de los gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección, previo cumplimiento al trámite para la aprobación y reconocimiento de estos, estipulados en el presente anexo técnico. Es decir, verificar que los reportes efectuados por sus empleados, escoltas, fueron realizados en las ciudades o municipios de destino y fechas aprobadas, y con el registro fotográfico establecido en la circular instructivo de gastos administrativos. 5. El contratista podrá realizar la presentación de su requerimiento por escrito en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir del día siguiente en que el empleado, escolta, finalice su desplazamiento para poder solicitar el reconocimiento y aprobación de los gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección previo cumplimiento del trámite para la aprobación y reconocimiento de estos, y controles establecidos para la revisión y validación a través de los mecanismos tecnológicos y administrativos descritos en el presente anexo técnico. 6. El contratista solicitará los requerimientos por los canales autorizados por la entidad, para el reconocimiento y aprobación de los gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección ante la UNP y únicamente serán reconocidos los desplazamientos que cumplan con el trámite para la aprobación y reconocimiento de dichos gastos, además de los controles establecidos para la revisión y validación a través de los mecanismos tecnológicos y administrativos señalados en el presente anexo técnico. El contratista acepta que para el reconocimiento y aprobación de los gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del servicio de protección que no fueron subsanados dentro del término máximo establecido en el trámite para la aprobación y reconocimiento, no serán tenidos en cuenta por parte del grupo interno de trabajo delegado por la supervisión operativa y técnica del contrato de la Subdirección de Protección, UNP. 7. El contratista a través de su empleado, escolta, realizará el acompañamiento al protegido a los lugares registrados en el formato GMPFT 161. 8. El contratista deberá garantizar que por ningún motivo el empleado, escolta, podrá involucrar a los beneficiarios
o beneficiarias del programa en asuntos relacionados con novedades o inconformismos que se generen a causa de la obligación de la prestación del servicio protección en el esquema al cual se encuentran asignados y que sea derivadas de la solicitud de desplazamiento presentada por parte del beneficiario o beneficiaria, para que éste entre a dirimir o interceder ante la UNP, ya que este tipo de situaciones de índole laboral le corresponde al CONTRATISTAEMPLEADOR conocerlas y resolverlas con su trabajador, escolta. 9. En caso de que por cualquier causa el personal destinado a la prestación del servicio de protección no esté en condiciones de hacerlo, el contratista deberá reemplazarlo de manera inmediata bajo su entera responsabilidad, de tal forma que el servicio se preste sin interrupción. Lo anterior teniendo en cuenta que el servicio de protección se proyecta como un derecho fundamental al encontrarse íntimamente ligado a los derechos a la vida y a la integridad personal como derechos básicos para la existencia de las personas. En consecuencia, si por alguna razón un escolta no puede prestar el servicio de protección, este debe ser relevado en el sitio donde se encuentra el beneficiario. 10. El contratista deberá suministrar el acceso necesario al aplicativo web del software o plataforma de ubicación geoestacionaria, aplicación app, usuario y clave para que la UNP realice la comprobación respectiva de la permanencia en el lugar de destino del empleado, escolta, que se causen por parte del beneficiario o beneficiaria informados por la UNP, manteniendo la reserva de la información de acuerdo con la misión del programa de prevención y protección y el acuerdo de confidencialidad establecido en el respectivo contrato. 11. El contratista deberá permitir la revisión y validación por parte del Grupo de Tecnología de la Información o quien haga sus veces de la UNP, con el propósito de generar pruebas de seguridad y las recomendaciones necesarias en prevalencia de minimizar la vulneración y riesgos de la seguridad en la información de la población objeto del programa. 12. El contratista en caso de requerirse pruebas de seguridad para poder evidenciar falencias o vulnerabilidades por ataque cibernético o cualquier otra acción que atenten contra seguridad de la información de los beneficiarios o beneficiarias del programa, deberá asumir los gastos correspondientes a que haya lugar. 13. El contratista para la adquisición del software o plataforma y su implementación deberá tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos de seguridad. A. Si la aplicación app para dispositivos móviles interactúa con algún aplicativo web para su administración, gestión o monitoreo, este debe estar protegido con certificado digital para tráfico SSL y con certificaciones de análisis de vulnerabilidades que cubran lo indicado por el Top 10 de OWASP para aplicaciones web. B. La aplicación app para dispositivos móviles debe estar certificada con análisis de vulnerabilidades que cubran lo indicado por el Top 10 de OWASP para aplicaciones móviles. C. La aplicación app no permitirá la manipulación del GPS por parte de sus usuarios, alterando el reporte real de la ubicación geoestacionaria. D. La información referente a plataforma, usuario y claves de acceso debe ser constantemente actualizada informando los cambios que se presenten directamente a la coordinador A. del grupo interno de trabajo delegado por parte del supervisor operativo y técnico del contrato de la Subdirección de Protección, UNP. Para tales efectos deberá presentar previo al inicio del contrato la información del aplicativo de monitoreo y comprobación indicando la arquitectura, si es cliente, servidor, servicio web u otro, versionamiento, liberación y entrega, de actualizaciones esquema y parches de seguridad de información e informática. F. Adicionalmente requerimientos técnicos que el sistema de monitoreo exija a la plataforma que deba alistar la UNP, en cuanto a servidores, base de datos, canales de comunicación, URLs, IP, etc., entre otros. G. Configuraciones del esquema de conexión para lograr el correcto uso y operación del sistema, con sus manuales técnicos y de usuario. H. Datos de contacto con el personal técnico responsable de la plataforma por parte del operador. I. Definición de acuerdos de nivel de servicio en el cual se especifique al menos tiempos de disponibilidad de la plataforma, tiempos de atención de solicitudes, gestión de incidentes y recuperación ante fallas. 14. Con respecto a la funcionalidad de la plataforma, el contratista debe cumplir con los siguientes lineamientos y requisitos para su implementación y funcionamiento. A. El usuario, escolta, debe tener acceso a la plataforma desde el teléfono móvil suministrado por el contratista. B. La plataforma debe reportar la ubicación aun cuando el teléfono no se encuentre con conexión a Internet o datos móviles, tal y como lo hacen decenas de aplicaciones que contienen mapas offline. C. La plataforma solo podrá permitir al usuario, escolta,
hacer los reportes de inicio, cierre y diarios del desplazamiento en los lugares de destino y fechas autorizadas. La plataforma permitirá al usuario, escolta, hacer reportes en la aplicación, in situ, de novedades presentadas durante el desplazamiento. D. Una vez el teléfono acceda a un área con Wi-Fi o se activen los datos móviles del teléfono, la información será enviada automáticamente al servidor para su correspondiente y posterior consulta. E. La plataforma debe emitir un código único con fecha y hora por cada vez que se active una ubicación por parte del usuario, escolta, y el código deberá ser reportado a la UNP. F. La información detrás del código que se asigna como coordenadas y ubicación deberá estar totalmente encriptada y codificada de tal manera que, esa información solamente pueda ser visualizada a través de los usuarios con permiso para consulta. G. La plataforma no deberá reportar nada más que el código único al usuario, escolta, al momento de activar la ubicación y el único lugar donde se recibirán los datos de las coordenadas de ubicación correspondientes a ese código, será el servidor de la plataforma. De esta manera se garantiza que en ningún momento habrá tráfico de esas coordenadas de ubicación a través de los usuarios, ya que, solamente dispondrán de un código suministrado al momento de activar la ubicación. H. La UNP comprobará la información mediante un usuario y contraseña asignados por el contratista y el permiso correspondiente de consulta en la plataforma será desencriptada y de esa forma se corroborará la ubicación correspondiente a ese código. Y, es importante que el empleado, escolta, realice de manera correcta tanto el reporte de llegada al sitio de destino aprobado, como los reportes diarios y el cierre del desplazamiento antes de salir del lugar o lugares de destino autorizados, lo anterior para que al momento de corroborar la cantidad de días aprobados por gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del Servicio de Protección, al contratista coincida con los reportados, aplicación app, por el empleado, escolta. J. Es importante que el contratista tenga claro que una vez reciba la notificación del desplazamiento por parte de la UNP, es él quien debe alimentar la base de datos de la aplicación, de manera tal que el empleado, escolta, solo debe ver que le fue aprobado un desplazamiento a determinado destino y el número de aprobación y con ello realice los reportes correspondientes. K. El contratista deberá ser quien le informe a su empleado, escolta, la novedad de desplazamiento. L. De manera excepcional el contratista podrá solicitar el reconocimiento por concepto de gastos de desplazamiento por parte de los escoltas asignados por el contratista para la PRESTACION del Servicio de Protección, en los casos que logre demostrar que por situaciones ajenas a su voluntad su empleado, escolta, no pudo realizar de manera debida y oportuna su reporte en la aplicación app, como consecuencia de fallas justificables en el celular o funcionamiento del aplicativo. M. El contratista deberá contar con un módulo que le permita extraer el Excel que servirá como reporte para la solicitud de los gastos. N. El contratista deberá tener una línea de asistencia de soporte técnico de lunes a domingo las 24 horas, con el fin de solucionar posibles fallas que puedan presentar los usuarios, escoltas, al momento de realizar los reportes de los desplazamientos en el aplicativo app, o el software deberá realizar reconocimiento facial con el fin de validar la identidad del empleado, escolta, que efectúe el reporte, quien al momento de hacerlo deberá tomar una foto de su rostro antes de realizar el reporte en sitio de destino en la aplicación app. P. El contratista deberá incluir dentro de la aplicación al momento de crear el perfil de su empleado, escolta, como usuario la foto de este. Lo anterior se requiere para que al momento de la revisión y validación de los reportes el software pueda realizar la comparación de las fotos, a fin de validar que la persona que hace el reporte corresponde con la identidad del empleado, escolta. Q. El software deberá permitir efectuar registro fotográfico en la aplicación app y realizar un reporte adicional para situaciones excepcionales, fenómenos naturales, cierres de vías, fallas mecánicas del vehículo, orden público, que impidan o superen el límite de tiempo razonable para llegar al sitio de destino aprobado. R. El software deberá certificar o informar si la foto reportada por el empleado, escolta, es capturada directamente desde la app y no foto de foto o foto de vídeo. Siglo. El contratista deberá incorporar dentro de la aplicación un documento en formato PDF, el cual lo deberá emitir la aplicación y enviarlo al correo electrónico del empleado, escolta, una vez éste realice el cierre o finalización del desplazamiento, lo anterior a fin de que el empleado, escolta, tenga sustento de los registros realizados en su desplazamiento.
El documento deberá contener como mínimo la siguiente información: número de consecutivo o aprobación CUD, registros, fechas de cada registro y ciudad o municipio. Número de días reportados, fecha en que se expide el documento. 15. La plataforma debe permitir que se puedan verificar los reportes sin que se haya finalizado o cerrado el desplazamiento. Lo anterior, con el fin de que puedan validarse los desplazamientos con fechas compartidas, desplazamientos que inician en un mes y finalizan en el mes siguiente. 16. Recuerde que el aplicativo Apolo cuenta con un acceso de ayuda donde podrá consultar el manual de funcionamiento, video de la aplicación y los contactos telefónicos de los coordinadores del área de desplazamiento.